Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hoy, por supuesto, el tema no podría ser otro: Venezuela, la situación tan crítica que se está presentando en el hermano país justo después de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un opositor fuerte al gobierno de Nicolás Maduro. Pues se han prendido las alarmas de lo que está pasando en Venezuela. La crisis económica se une ahora, además, una crisis política. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la visión del oficialismo, del chavismo, y cuál es la visión de la oposición? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los últimos 16 años han sido tormentosos para Venezuela. El vecino país, que en la última década del siglo pasado se proyectaba como una de las economías crecientes del continente, vivió un viraje radical en su política después de la llamada Revolución Bolivariana de 1999, en la que Hugo Chávez Frías alcanzó el poder e implementó su agenda ideológica en el territorio. Chávez estuvo 13 años al frente del país en 4 periodos presidenciales, en los que vivió turbulentos momentos. En 2002 sufrió el golpe de Estado en el que fue derrocado 2 días por el industrial Pedro Carmona, aunque posteriormente sería restituido en el poder tras un contragolpe popular en el que el ejército lo rescataría de la isla La Orchila, donde permanecía cautivo. En 2005, mediante la Ley de Tierras, decretó la expropiación de latifundios aparentemente improductivos, decisión ampliamente criticada por la comunidad internacional. Entre 2009 y 2011, Venezuela atravesó una profunda crisis energética que obligó al gobierno a aplicar medidas de racionamiento con penalizaciones. A esto se le sumaron tensas relaciones internacionales que mantuvo con diferentes países y fuertes choques con la oposición y los medios de comunicación. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013 después de una lucha de 2 años contra el cáncer, dejando atrás una Venezuela polarizada. Lo sucedería Nicolás Maduro, quien se habría desempeñado como presidente de la Asamblea Nacional, canciller y vicepresidente ejecutivo. En los 2 años que Maduro ha estado en el poder, las dificultades no han parado de crecer. La polarización, la lucha entre facciones chavistas y el malestar general ante la escasez de bienes básicos y la corrupción vienen generando la sensación de un colapso pronto para Venezuela. Hechos que se ven aún más agravados con la detención, la semana pasada, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, a quien le fueron imputados cargos de presunta conspiración, y quien se une a Leopoldo López como líderes de la oposición capturados por el gobierno. Venezuela atraviesa sin duda su peor momento, con un gobierno aparentemente incapaz de proyectar sus gastos, golpeado por la corrupción, pero que sobre todo siente el peso de una crisis económica que lo limita para sostener su actual modelo político. La inflación, la más alta del mundo, supera el 70%. Su déficit fiscal supera el 10% de su Producto Interno Bruto. El petróleo, que representa el 90% de sus ingresos fiscales, difícilmente aumentará de precio. Y su producción general, que cayó un 4% en 2014, parece que correrá la misma suerte en 2015. Si bien la oposición pide la renuncia de Nicolás Maduro, este escenario parece ser poco probable, pues en el Palacio de Miraflores es claro que unas elecciones a estas alturas y en estas condiciones se constituirían en el final de los 16 años de chavismo. Ahora el gobierno venezolano enfrenta las duras críticas sobre garantías políticas en el país. Y por otro lado, la delicada crisis contra el desabastecimiento, la inflación y el desempleo que lo tienen al borde del colapso. Bueno, antes de iniciar la discusión, el debate, ponemos aquí en Teleantioquia un contexto global. Venezuela tiene su capital, por supuesto, Caracas. El número de habitantes es un poco superior a los 31 millones, menos que Colombia. Tiene un sistema presidencialista y el presidente justamente es Nicolás Maduro, quien toma el poder después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013. Estamos muy cerca de cumplir 2 años del gobierno de Maduro. Para hacer este análisis nos acompaña hoy Carolina Horta, coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por acompañarnos. Encantada de estar con ustedes en este programa. Bueno, Carolina, ¿está Venezuela al borde de un colapso?
Pues yo diría que más que al borde del colapso es que existe una crisis, y una crisis profunda de las ideas, una crisis profunda de la moral, de la ética, y esto está filtrando todas las estructuras del Estado, las estructuras económicas, políticas, sociales, ¿cierto? Una sociedad y un Estado que depende en su totalidad del petróleo, ¿cierto? Y las ganancias que el petróleo le dan, pues le deja siendo absolutamente dependiente de la política exterior de los Estados Unidos y de las juzgadas que él decida hacer en medio de esto. Entonces, al vaivén de los precios del petróleo, viendo qué tasas de cambio le impone para poder hacer el intercambio con otros estados frente a importaciones. Entonces, pienso que es un escenario que deja al Estado en completa inseguridad cuando dependen económicamente de un solo producto. Claro, es importante lo que dices porque Venezuela depende más de un 92-93% de las exportaciones de petróleo. Buena parte de los otros elementos que utilizan para la vida diaria incluso lo tienen que exportar, y esto nos lleva entonces a lo que dice el oficialismo, y es que el petróleo, al ser el sustento fundamental de un mundo desarrollado como el de hoy, hace que Venezuela sea un punto de injerencia estadounidense o de injerencia europea. Repite mucho el oficialismo que las crisis que sufre en Venezuela es porque se quieren tomar ese petróleo. ¿Qué piensas tú de lo que dice el oficialismo? Pues el oficialismo habla incluso de un terrorismo económico, de una violencia económica. Yo más que terrorismo pensaría que se ejerce una violencia económica, pero es la necesidad de Estados Unidos también de salir de la dependencia del petróleo que le ha llevado a varias guerras a nivel mundial. Entonces esto lo está llevando a utilizar toda una revolución tecnológica para él no depender de estas economías, y estas economías entonces quedan al vaivén de qué van a hacer para seguir sosteniendo un populismo que está allí, una sociedad que depende de los subsidios que el Estado le pueda dar. Históricamente hemos visto que el régimen socialista, el grado de planeación que tiene sobre la política monetaria y la política comercial, lo deja en el largo plazo en una situación muy complicada, porque se hace insostenible realmente esa búsqueda de la igualdad. Si bien en términos idealistas de la política suena bastante bien, en términos reales no, porque se necesita algo que le permita ser soporte, y en este caso es el petróleo, ¿cierto? Claro. Bueno, el hecho fundamental de los últimos días que nos ha llevado a hablar de nuevo de Venezuela con insistencia es, por supuesto, la detención del alcalde Antonio Ledesma, un líder opositor muy fuerte que al lado de Leopoldo López y de María Corina Machado conforman lo que sería quizá la oposición más radical, ¿cierto? Quizá incluso con diferencias con Enrique Capriles. Esa detención, Maduro ha dicho que es porque se hace evidente que Ledesma estaba encabezando o por lo menos liderando un intento de golpe de Estado en el que iba a ser apoyado por Estados Unidos. Dice que tiene unas pruebas en las que Estados Unidos le daría una visa, lo sacaría rápidamente del país. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la situación de un posible golpe de Estado? Bueno, yo pienso que en términos de la política, la conspiración siempre está ahí. Entonces no hay un fundamento legal, un documento que compruebe que realmente Estados Unidos iba persiguiéndolo, iba a colocar pues un títere presidente mientras lo sacaba él. Sin embargo, considero que existe en la política el teatro y el contrateatro. Y el teatro del Estado es realmente demostrar que la crisis puede ser manejable a través de políticas económicas, y el contrateatro está demostrando que realmente esto no tiene una solución y que se requiere todo un lobby político internacional. Vamos entonces a Colombia, vamos a Estados Unidos, buscamos un apoyo en caso tal de que logremos tomarnos el poder, ¿cierto? Y por el otro lado está el poder que da la movilización social. Entonces mostremos que podemos llevar la misma cantidad de masa que el gobierno lo puede hacer, a ver quién es más fuerte. Entonces en esa balanza digamos que pesa más el oficialismo, porque hasta ahora las fuerzas nacionales están de parte del oficialismo, y es un asunto que la economía le permite jugar. Bueno, hay unas acusaciones que se repiten en el asunto venezolano, incluso cuando Chávez llega a la presidencia desde el 99,
y es la acusación de que el gobierno venezolano es un gobierno dictatorial, que parecería ser una acusación sin fundamentos si se tiene en cuenta que ha ganado 18 de las últimas 19 elecciones. Es algo que es irrebatible, es algo en donde se muestra el apoyo popular por el gobierno de Chávez. ¿Cómo explicar, y de Maduro ahora, cómo explicar entonces que un gobierno que ha tenido tanto apoyo popular esté en una situación tan crítica como la de hoy? Bueno, ahí habría que analizar algunos elementos de la democracia, ¿cierto? Existe, digamos, la representación dentro del gobierno venezolano, pero estas fuerzas pueden ser básicamente manipuladas por el mismo gobierno nacional, pueden ser persuadidas, incluso no tienen que ser por vía de la coacción. Es un gobierno que, digamos, tiene una política presidencialista y todas las decisiones van a estar girando en términos de esa soberanía que él tiene, que representa a la mayoría, porque es legítimo, ha logrado llegar vía consenso allí. Y la sociedad venezolana necesita esos subsidios. Lo que pasa es que cuando somos de otras partes, nosotros no logramos entender eso porque nuestra cultura política nos está hablando de que entonces ¿dónde está la libertad? Entonces ¿dónde está el capitalismo? Claro. ¿Cierto? Pero yo pienso que hacer juicios sobre su totalitarismo lo lleva a uno incluso a comparar otro tipo de gobiernos que se han desarrollado en la región de América Latina, que también ha concentrado poder y que también han sido legítimos, ¿cierto? Y no necesariamente que sean legítimos quiere decir que sean buenos para la democracia en términos ideales. Perfecto, bueno, hemos visto cuáles son las posiciones del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos hablamos con la oposición. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su visión aquí en Teleantioquia Global? Regresamos a Teleantioquia Global, hoy hablando de la situación de Venezuela, su crisis económica, pero también su crisis política. Veíamos cuáles eran las posturas del oficialismo frente a algunas de las acusaciones. Vamos ahora a conectarnos vía Skype con César Valencia. César Valencia es el representante de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, el grupo que reúne a los principales partidos de oposición. Es su representante aquí en Colombia. César, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. Ok, David, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, César, ¿cómo analizan ustedes la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma? ¿Cuál fue la impresión que les dejó? Mira, esto es más que analizar una detención, es comentar que primero que es totalmente arbitraria y adicionalmente para nosotros es el miedo que tiene Nicolás Maduro de todo lo que está pasando en Venezuela en este instante. Hay mucho desabastecimiento, la inflación en Venezuela está por las nubes, no se consigue absolutamente nada, van a subir la gasolina. Entonces una manera cochina, vamos a llamarlo así, de distraer la atención de los medios de comunicación y del mismo venezolano, cada vez en hacer algo más que llame más la atención para cubrir todas estas faltas del gobierno. Porque los que realmente están destruyendo la república son ellos y la detención de Ledesma ellos lo acusan de destruir o de intentar destruir la república, pero se ha visto que en estos últimos 16 años los que la han destruido han sido ellos y Antonio Ledesma lo único que ha hecho junto con todo su equipo de colaboradores y todos nosotros que estamos de una u otra forma compartiendo las ideas de toda la oposición y de los líderes opositores, compartimos lo mismo, estamos haciendo todo precisamente para arreglar y componer la república, no para hacer lo que ellos ya vienen haciendo. Ellos no hacen sino criticar lo que ellos mismos hacen. Todo lo que ellos hacen nos echa la culpa a nosotros, así como nos dicen que somos golpistas, ellos son los primeros golpistas. Sin ir más lejos, ¿cuándo fue? En el año 92. Y cada vez que ellos nos echan la culpa de algo, es precisamente por lo que ellos han hecho o lo siguen haciendo. Entonces no es más que una detención totalmente arbitraria, un secuestro, porque realmente no tuvo ni siquiera orden judicial. Entonces, todos la rechazamos contundentemente y todos vamos a terminar presos. Todos los líderes de alguna u otra forma estamos en la mira del gobierno y después le seguirá, Dios no lo quiera, María Corina, pero María Corina ya es algo inminente y tiene un riesgo altísimo. Y después será Enrique Capriles. Entonces, por eso Enrique Capriles decía ayer que era mejor que cada uno de nosotros, cada uno del ciudadano de a pie, tiene el poder para hacer que esto cambie. Necesitamos un cambio en Venezuela urgente, democrático y constitucional.
constitucional. Pero si los líderes, ellos creen que nos van a quitar del camino la esperanza y el cambio. Y no es así, aunque metan a todos los líderes presos, necesitarán 30 millones de cárceles para meternos a todos presos. Bueno, desde la detención de Leopoldo López hace un año, se han iniciado diálogos entre la oposición y el gobierno. ¿Por qué en un año de negociaciones, de diálogos, no se ha logrado nada? ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? Que mira, volviendo inclusive refrescando un poquito lo que dijo ayer el presidente Santos, con mucho respeto, a mí no me parece que hay que dialogar ya en este momento con el gobierno nacional. Es un régimen, primero, que es totalmente ilegítimo, segundo, que con un gobierno dictatorial, con un comunismo encima, no nos podemos dar el lujo de estar hablando qué, conversando qué, si ellos no nos dan chance a nosotros a promover nuestras ideas, ellos no nos dan chance a nosotros a decir lo que pensamos para arreglar nuestro país. Ellos simplemente lo que quieren es imponer su voluntad, capitalismo para ellos y comunismo para el resto. Entonces nosotros no podemos seguir hablando con un gobierno que no nos escucha y lo único que hace es perseguirnos y ponernos presos a todos. Callarnos, así como han callado los medios de comunicación. Entonces no hay manera de tener un diálogo con esa gente y la única forma es por medio de la presión de la comunidad internacional, y por eso estamos haciendo un llamado a que se aplique la Carta Democrática, porque ¿qué más quieren esperar? ¿Qué más quieren esperar los líderes internacionales? Y como decía el presidente Uribe, ¿cómo es posible? ¿Para qué sirven las cumbres? ¿Para qué sirven todas las asambleas que se hacen? ¿Para qué sirven los acuerdos? ¿Para qué sirven todos esos acuerdos que se firman? ¿Para qué y por qué se firman? Si a la hora de la verdad nos dejan solos. Bueno, finalmente entonces, ¿qué le piden ustedes al presidente Nicolás Maduro? ¿Cuáles han sido las peticiones estos últimos días al presidente Maduro? De pedirle, yo creo que no le pedimos, le exigimos más bien que renuncie. Es una persona que ha demostrado total ineptitud, ineficacia, es una persona totalmente ignorante de lo que está haciendo él y toda su gente que lo rodea, porque no hay uno que se salve. Todos unos narcotraficantes, asesinos, corruptos, que lo único que han hecho es acabar con la nación, acabar con nuestros recursos, acabar inclusive con todos los venezolanos, con la vida normal de todos los venezolanos de a pie. Así que ya no le pedimos nada a Maduro, ya le exigimos a Maduro. Y eso lo va a sentir él muy pronto, porque ya comenzó el principio y el final, de eso estoy convencido. Bueno, es César Valencia, representante de la Mesa de Unidad Democrática. Muchas gracias, César, por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Nosotros seguimos acá entonces con la discusión alrededor de lo que está pasando en Venezuela, de la situación económica y política que está ocurriendo, con la visión muy fuerte de la oposición y la visión también que tienen. Bueno, regresamos a Teleantioquia Global. Estamos hablando del tema de Venezuela, un país que afronta dificultades en el campo económico, pero también, por supuesto, en el campo político. Nos acompaña Carolina Horta, de la Universidad de Medellín. Carolina, escuchábamos a un representante de la oposición con palabras muy fuertes, que también le llevaría a uno a pensar que la posibilidad del diálogo está agotada en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Pienso que sí se necesitan, digamos, canales mediáticos de gobiernos que sirvan para esa neutralidad, para que puedan llevarlos como a un diálogo, pero yo creo que es necesaria la intervención internacional. Sí, bueno, y ahí entonces entramos justamente a lo que anunciábamos antes del corte, y es qué ha pasado con la comunidad internacional. A veces uno nota con suma extrañeza que la OEA tiene un silencio prolongado, ni qué decir de la UNASUR. Parecen que pasan de agaches en momentos donde la población venezolana pide que se lleve al diálogo, o por lo menos que hagan alguna declaración. Bueno, a ver, para entender la comunidad internacional, pues podemos mirar que en las redes encontramos información de todo tipo, ¿cierto? Hay una movilización a través de las redes sociales a favor o en contra del régimen en Venezuela. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de interés a nivel mundial, haciendo toda una presión en contra de la oposición, porque se trata de una revolución que ya no la está orquestando como usualmente lo hace la izquierda, sino que
es una revolución orquestada desde la derecha o el conservadurismo, por llamarlo así. Es la necesidad de volver a un orden establecido al capitalismo. Entonces aparecen una tensión y un debate muy fuerte en redes. Pienso que los silencios ya de los organismos internacionales lo que están evidenciando es la prudencia frente a un asunto de política interna que se puede convertir en un asunto de política internacional. Se internacionaliza el conflicto si ellos no saben calcular la estrategia para poder intervenir. Y la OEA, por ejemplo, ha dicho que va a hacer misiones, va a ver la situación, va a hacer acercamientos, ¿cierto? Pero de una forma diplomática. Lo mismo la UNASUR, que uno esperaría que Colombia, digamos, se pronunciara más al respecto por tener pues un lugar de gran participación allí y de decisión, pero también es una posición tibia, diplomática, de no darle la razón todavía a ningún bando, porque eso también sería como volver a traer a colación los discursos frente al socialismo y el capitalismo, que por ejemplo a estados como Colombia no le conviene echarse de enemigo a los Estados Unidos. Ahora se está gestando el casus belli en derecho internacional, la causa legítima para poder intervenir en un conflicto, y este asunto es la democracia. Cuando Obama le dice, ojo, Venezuela, es que usted está tocándole los pies a la democracia, está atacando la democracia, y el otro le responde como si lo hubiera realmente violentado. Estamos viendo pura violencia simbólica, violencia diplomática en este caso. No es una posición tan pasiva, ¿cierto? Claro. Bueno, es común que la oposición diga que es que los gobiernos de Sudamérica le tienen miedo a Maduro. En su momento le decían que le tenían miedo a Chávez, que su poderío económico, que su poderío petrolero hacía que los presidentes de Sudamérica no tuvieran una posición tan fuerte. ¿Usted cree que hay miedo frente a Maduro, que hay miedo frente a la institucionalidad venezolana? Yo pienso que hay que manejar el asunto con inteligencia. Maduro representa un temor, porque si alguien está todo el tiempo pensando paranoicamente que lo están atacando desde algún lugar, cualquier acción que tomen los estados o los organismos internacionales puede ser tomado como un ataque que termine redundando en algo que afecte mucho a una sociedad. Entonces, todo el tiempo es la conspiración que se gesta desde los Estados Unidos, ¿cierto? Esto puede llevar a cosas de inevitable desenlace, ¿cierto? Entonces es preocupante el asunto. Pienso que la posición de los organismos internacionales es la que debe ser, además porque realmente a Estados Unidos le gustaría mucho que interviniera un organismo internacional, pero se trataría del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces pienso que habría que entender este asunto más desde el orden económico internacional, como para uno poder entender cuál es el miedo que le tienen en la región a Maduro. Bueno, la oposición dice que su gran siguiente golpe sería en las elecciones parlamentarias que deben citarse para los próximos meses. La oposición parece muy segura en que Maduro ha bajado su popularidad, de que en estas elecciones puede que la oposición logre una mayoría en el Parlamento, algo que no se ve casi que en la década y media que lleva de gobierno Chávez, pero algunos aseguran que es muy posible que todo esto empiece a crear como un ambiente para que el gobierno de Maduro aplace esas elecciones. ¿Es posible que se aplacen esas elecciones? Y si no se aplazan y se dan, ¿es posible que la oposición logre mayoría? Pues yo no creo que logren mayoría. Pienso que vuelve a ser el mismo escenario que tuvimos en elecciones presidenciales, ¿cierto? Que muestra una oposición que está ganando aceptación cada día, pero también encontramos unas fuerzas populares muy fuertes, porque además están subsidiadas, porque es un Estado que, digamos, a través del capital ha logrado sostener a esta sociedad y darle la legitimidad. Entonces no me parece como tan acertado hablar de que este va a ser un fin. Yo pienso que estamos en un proceso de rebelión, pero de ahí de revolución falta mucho que ellos logren hacer un cambio en Venezuela. Y el otro aspecto es que Venezuela necesita ideológicamente que nutran las visiones de partidos, porque los partidos políticos siguen en crisis y lo único que se está pensando es cómo cambiar un caudillo por otro caudillo. Históricamente ha sido así en el vecino país. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche en Teleantioquia Global. Ojalá podamos tenerte nuevamente. Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, hasta aquí Teleantioquia Global. Nosotros nos volvemos a ver dentro de 8 días, el miércoles, recuerden, de 9:30 a 10 de la noche. Más análisis, nuevos invitados y mayor profundidad. Que tengan buena noche.